Cualquiera que haya leído algo de historia seguramente le suena el nombre de Eric Hobsbawm, el famoso historiador británico. Recientemente salió una biografía en español y hoy voy a compartir una breve reseña de este libro que cuenta toda su vida, desde que era un adolescente feo como el pecado, no estoy inventando nada, así lo describe, hasta que se convierte en un gurú intelectual de fama internacional con influencia sobre líderes británicos como Gordon Brown o Fernando Henrique Cardoso o Lula da Silva en Brasil. El libro tiene un montón de anécdotas sobre cómo lo espiaban durante la Guerra Fría o sobre sus vínculos con el Partido Comunista. Y es un libro enorme, tiene 800 hojas y no es para menos porque Eric Hobsbawm vivió 94 años y hasta prácticamente el último día estuvo activo y lúcido. Así que en la medida que vamos avanzando en la lectura del libro, vamos también recorriendo los principales sucesos de este turbulento pero muy interesante siglo XX y viendo cómo estos sucesos van impactando en su vida. Me encanta leer biografías porque humanizan a la persona. Uno se acerca a la persona y no a ese personaje lleno de títulos honoríficos, y me encantan los detalles triviales. Por ejemplo, cuando tuvo hijos tuvo menos tiempo para escribir porque justamente tenía que cuidar a los hijos. El autor de esta biografía es el historiador Richard Evans y sus fuentes son principalmente los diarios personales que Eric Hobsbawm supo llevar a lo largo de su vida. Él escribió muchísimo, entrevistas con gente de la época y esto que me pareció fascinante, las escuchas mecanografiadas de los servicios secretos ingleses cuando lo espiaban. Espera, antes de seguir, si te interesa escuchar comentarios de libros, de películas, entrevistas, autores, artistas, suscríbete, así el próximo contenido lo tenés calentito ni bien sale del horno. Bueno, el padre era inglés, se muda a Alejandría, en Egipto, en la época en que el Reino Unido dominaba el canal de Suez. Tenía un hermano que trabajaba allá y lo ayudó a conseguir trabajo. Se casa con una chica austríaca, estalla la Primera Guerra Mundial, se quedan en Alejandría y ahí es donde nace Eric en 1917. Cuando termina la guerra se mudan a Inglaterra. Al principio tenían un buen pasar económico por lo que habían logrado ahorrar en el exterior, pero poco a poco se van empobreciendo. El padre lamentablemente muere joven, cuando tenía 48 años. Unos años más tarde muere también la madre, así que Eric quedó huérfano a los 14 años. Se va a vivir con unos tíos que tenía en Alemania y es ahí en Berlín donde el nazismo estaba en ascenso y vio al país y a su gente impactado por la crisis de Wall Street, conoce el comunismo y desarrolla un vínculo con estas ideas políticas que lo van a acompañar por el resto de su vida. A los 16 años vuelve a Inglaterra y para esa época ya era un lector voraz y se había convertido en un rebelde romántico. Estaba muy compenetrado con el movimiento comunista, con una fe ciega en la Unión Soviética. En una parte del libro lo describe como que él tenía el absolutismo intransigente de un amor adolescente. Negaba las noticias negativas, por ejemplo las hambrunas en Ucrania, como mentiras de la oposición. Interesante, ¿no? Pero a diferencia de lo que pasaba en Alemania, en Inglaterra el marxismo y el comunismo eran una marginalidad. Ya eran consideradas ideas viejas, no era un movimiento de masas, entonces se afilia al Partido Laborista, que él veía como lo más parecido. En ese momento vivía con sus tíos y no estaban de acuerdo con su militancia política. Le pedían que se concentre en sus estudios. Igualmente, él, obviamente a escondidas, siguió yendo a las reuniones del partido. Su idea era radicalizar al Partido Laborista, pero cuando fue a las reuniones y vio que era toda gente grande y más apegada a las normas, se dio cuenta de que no iba a ser nada fácil radicalizarlos. Como muchos adolescentes, él sentía que no tenía objetivos, que estaba perdiendo el tiempo y se debatía entre la acción o retirarse a una torre de marfil. Finalmente se decidió por llevar a cabo una actividad intelectual tratando de influir en la clase proletaria, una clase proletaria que en realidad él no conocía, sino que él imaginaba. A todo esto él siguió leyendo vorazmente, rápidamente le sacó mucha ventaja a sus compañeros de colegio. Era intelectualmente diferente, el director de la escuela le sugiere que aplique para una beca universitaria, lo ayuda en el proceso porque era el primero de su familia que iría a la universidad. Tiene la entrevista con la gente del King's College en Cambridge y quedan sorprendidos con este joven intelectual y obtiene una beca en 1936.
En la universidad participa activamente del Club Socialista, también de distintas revistas donde escribe desde muy joven, mostrando toda su erudición sobre la más variada cantidad de temas. Mientras tanto, en la Unión Soviética se llevaba a cabo lo que se conoce como la Gran Purga, donde se enviaron a campos de concentración o fueron ejecutados miles de miembros del partido en juicios que eran una farsa. Más adelante, en 1939, se firma el Pacto de No Agresión entre Alemania nazi y la Unión Soviética, temas que en su momento fueron muy discutidos y en los que Erik siempre se mostró en una actitud leal al partido. Pensaba que se debía perdonar a la Unión Soviética muchos excesos para que pueda difundir su revolución por otros países. Lo que dice el libro es que en ese momento Erik no conocía las cláusulas secretas del pacto, como por ejemplo la de deportar a Alemania a los judíos exiliados en Rusia, porque seguramente si hubiese sabido eso, su actitud hubiese sido distinta. Hay que pensar que él era judío, si bien no era practicante, pero digamos, de alguna manera lo tocaba de cerca. Se gradúa en 1940, es reclutado por el ejército británico, describe los días en el ejército como monótonos, no tenía la posibilidad de leer toneladas de libros como hacía antes, pero le dio la posibilidad de conocer a mucha gente que no era ni intelectual ni de una clase más o menos acomodada, con lo cual en ese sentido la experiencia fue interesante. Mientras tanto cae Francia en 1940 en manos de Alemania, la Unión Soviética invade los estados bálticos, los alemanes invaden la Unión Soviética en 1941 en lo que se conoció como la Operación Barbarroja. A Erik lo trasladan a una unidad de educación dentro del ejército, él era universitario, poco talentoso con las manualidades, así que tenía sentido, pero empieza a difundir ideas comunistas entre los oficiales y esto llama la atención de sus superiores y del MI5, el servicio secreto inglés para asuntos domésticos, y lo terminan trasladando a otro lugar como profesor de alemán y se le prohibió hablar de actualidad. Se casa en 1943, no muy convencido. En una carta dice: mi único éxito durante la guerra fue hacer que mi esposa se enamore de mí, algo que con gusto renunciaría si pudiera cambiarlo por trabajo en el partido o en la guerra. Es un comentario poco feliz, ¿no? Más adelante ella se lo cobra y a decir verdad me dio un poco de gusto leerlo. Pero bueno, la relación no estaba bien. Hacia el final de la relación, la última Navidad, ella le regala el libro 1984 de George Orwell. Esto me pareció una genialidad. Bueno, al año siguiente ella lo deja y le dice que nunca había estado satisfecha sexualmente con él. Ya eso me pareció innecesario, demasiada crueldad. La cosa es que esto a él lo pone muy mal, piensa en suicidarse, pero como todo pasa y finalmente después de muchos años pudo encontrar una persona que lo hizo feliz. Un detalle que me fascinó es cómo se divorciaron, porque en esa época uno no podía divorciarse porque sí, porque se había acabado el amor. Había que mostrar pruebas de que uno de los dos había cometido una falta contra el matrimonio. En un caso consensuado como el de ellos, ¿cómo se hacía? Muy fácil, una puesta en escena. Se alquilaba una habitación de hotel, se contrataba a un detective para que vaya a ese hotel, a esa habitación, tal día, tal horario, y, oh sorpresa, se encontraba a uno de los dos con su amante infraganti. Sacaba fotos, incluía esas fotos en un legajo, se las enviaba al juez y el juez, con todas estas pruebas, aprobaba el divorcio. Cuando termina la guerra, ingresa a Cambridge como investigador, en 1946, empieza a escribir papers y a hacerse camino en la vida académica. Una curiosidad, para esa época, la hermana de Erik vivía en Uruguay y conoce a un oficial del ejército inglés que lo habían enviado para una misión especial en las Islas Malvinas. Se terminan casando en las Islas Malvinas. Consigue trabajo en la BBC a pesar de ser comunista confeso. Es algo muy curioso porque la BBC era el órgano de difusión del Imperio inglés y estaban en medio de la Guerra Fría. Igualmente, su pertenencia al Partido Comunista no fue gratuita, ya que el servicio secreto dificultó su carrera, tanto en la BBC como en la academia, pero en la BBC las participaciones no llegaron a tener un impacto político considerable, ya que de vez en cuando le daban de baja algún programa o temas que consideraban sensibles. En el 54-55 viaja a la Unión Soviética, invitado por ellos. Lo sorprende la atmósfera cultural del país, con museos y teatros llenos. También lo sorprendió el secretismo que envolvía todo y que no pudo entrar en contacto con gente común. Me imagino que lo llevaban de acá para allá mostrándole solo lo que ellos querían que Erik viera. Igualmente, después del viaje,
siguió pensando que tenía que defender al comunismo porque era mejor que el sistema del Imperio Británico. Su ideología siempre fue criticada, al principio de su carrera le costó hacerse un lugar justamente por eso. En el 55 no le quieren publicar un libro porque consideraban que era tendencioso. La discusión era interesante, si la revolución industrial había mejorado o no el estándar de vida del asalariado. Se tomaban todo tipo de parámetros como la altura promedio, las enfermedades, etc. Él en general siempre tuvo una visión muy crítica del impacto de la revolución industrial en la calidad de vida del asalariado. En el 56 Nikita Khrushchev, en una conferencia del partido, condena las atrocidades que había hecho Stalin. En ese mismo año, en Hungría, estalla una revolución pidiendo más libertad para decidir su sistema político. La Unión Soviética invade el país y poco tiempo después se instala un nuevo gobierno prosoviético. Todos estos sucesos eran fuertemente debatidos por Eric y los intelectuales de la época. Ya más de grande, Eric tomó distancia del dogmatismo, como muchos otros intelectuales, que denunciaban que el partido se estaba distanciando de los hechos. Él hacía campaña por democratizar el partido, lo cual fue fuertemente rechazado. Quería pertenecer al movimiento, pero no quería someterse a la disciplina del partido. Ya en los 80 era claro que él veía el socialismo como una economía mixta, donde el Estado tenía un rol de regulación y supervisión general. En los 70 se acerca al Partido Comunista Italiano, que había tomado una línea más liberal y reformista. Igualmente, él nunca se fue del Partido Comunista Inglés, tampoco lo expulsaron. En un pasaje del libro dice que él era un tipo de marxista que si hubiese vivido en la Unión Soviética hubiese acabado encerrado. En otro momento del libro dice que se cruza con un conocido en Seúl cuando él estaba promocionando un libro y le dijo: la Unión Soviética hubiese sido como Seúl si hubiera implementado las políticas de Bukharin. Bueno, Nikolai Bukharin era un economista soviético que terminó fusilado por oponerse a Stalin. Eric no era un personaje típico y un rasgo de esa excepcionalidad se veía en el gusto por el jazz. La relación del comunismo y el jazz era interesante. Al principio Stalin lo prohibió porque se consideraba un producto de la degeneración de la cultura burguesa de los Estados Unidos. Los músicos eran enviados a campos de trabajo, los instrumentos eran confiscados, pero después de que muere Stalin se rehabilitaron a los músicos y se permitió el jazz de nuevo porque ahora se creía que la música era de la clase obrera negra oprimida de los Estados Unidos. El nuevo enemigo era el rock and roll. Estos vaivenes de la historia me encantan. A Eric el jazz le gustaba desde antes, sabía muchísimo. Para ganarse unas libras adicionales empezó a escribir notas como crítico de jazz y después fue ampliando los temas que abarcaba, pero siempre centrado en la música y más adelante en la cultura popular. Escribía con un seudónimo porque pensaba que no le ayudaría en su carrera académica mezclar estos dos mundos. Así como amaba el jazz, odiaba el rock y en general no le gustaba lo que él creía que era la degeneración de la música por los medios masivos. Como toda persona que escribió mucho, en algunas cosas le pegó y en otras no tanto. Un error garrafal, que hoy puede ser una anécdota simpática, es que él creía que los Beatles iban a ser un fenómeno pasajero. Estas notas que escribía sobre música le permitieron recorrer la noche y meterse en mundos que estaban alejados de la academia. Por ejemplo, escribió una nota sobre los clubes de striptease. Hay una anécdota muy divertida que dice que en esa época no se podía hacer shows obscenos porque estaba en contra de la ley. La policía controlaba. Y en una de estas redadas, el dueño de uno de estos clubs se queja y le dice: oficial, ¿pero cómo voy a estar haciendo un show obsceno si tengo un coreógrafo? Cuando leí esta anécdota me acordé de nuestra televisión. Eric escribió un libro sobre jazz, como suele pasar. Al principio fue un fracaso de ventas, pero después con los años se convirtió en un clásico. En este tiempo que él estaba frecuentando estos mundos, empezó a noviar con una trabajadora sexual part-time que trabajaba para pagarse la droga y mantener a su hija. En esa época él ya tenía 40 años, ella 22. La relación no prosperó, pero siguieron en contacto al punto de que esta mujer fue a su velorio 50 años después. Leer esto me impactó por dos motivos. Primero, por la enorme variedad de gente que él frecuentaba. Estamos hablando de una persona que se codió con la crème de la crème en el mundo. Y por otro lado, la lealtad que siempre mostró tanto a sus ideas como a sus amigos. En el 62 viaja a Sudamérica, justo en el medio de la crisis de los misiles en Cuba. Un tiempo antes había conocido a la que después fue su esposa y le dijo que si llegara a estallar la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se tomara un vuelo de ida a Buenos Aires, que él la esperaría ahí. En el 62 publica su primer libro de historia, La Era de la Revolución. Tenía un estilo ameno, un lenguaje que todos podían entender y que era entretenido.
Él dice que dar clases lo ayudó a pulir ese estilo porque era un desafío tener a los estudiantes enganchados. De hecho, dicen que sus clases eran tan entretenidas que los estudiantes se olvidaban de tomar nota. Es el sueño de todo profesor. A partir de este primer libro que escribe, que tiene tanto éxito, su popularidad creció exponencialmente. Se comprometía en más proyectos de los que tenía tiempo para terminar, entonces siempre se terminaba demorando en sus entregas por la cantidad de trabajo acumulado. Si bien su popularidad creció, siguió siendo fuertemente criticado, especialmente por su afiliación al comunismo. Las críticas decían que era reduccionista, donde él veía siempre la expansión capitalista como explotación, por tener un estereotipo del desarrollo capitalista en Estados Unidos. Para finales de los 60 y principios de los 70 había cobrado una buena cantidad de dinero en concepto de adelantos y regalías que le dieron estabilidad económica. En el 71 se compra una casa de 3 pisos, siempre tenía invitados de todo el mundo y sus habitaciones de huéspedes siempre estaban ocupadas. En los 70-80 empieza a tener todo tipo de reconocimiento institucional, fellowships, membresías en instituciones importantes. Acá me gustó una parte donde él dice: es mejor que estos reconocimientos lleguen tarde y no temprano, así se evita la sensación de anticlímax en la fase temprana de la mediana edad, cuando uno reconoce que el ascenso ha llegado a su fin. Sabias palabras. Todos estos reconocimientos no fueron bien vistos por los marxistas más ortodoxos, que lo criticaban, que se había vendido al establishment. En el 82 tiene lugar la Guerra de las Malvinas, y es muy interesante la posición que tomó Eric. En un artículo dice que la reivindicación argentina de las islas era más fuerte que la del Reino Unido, que estaba ubicada a miles de kilómetros de distancia. Dice: es un sitio distante, envuelto en las brumas del Cabo de Hornos, del que no sabíamos nada, por los ingleses, ni nos importaba en lo más mínimo. Continúa diciendo que un acuerdo con Argentina antes del estallido de las hostilidades habría sido posible, pero Thatcher había rechazado la idea sin pensarlo 2 veces. La guerra, según Eric, era popular en el Reino Unido porque alegraba a la gente en una situación económica nefasta, como si hubiese ganado una Copa del Mundo con armas. Es muy interesante leer esto porque acá tuvimos un efecto parecido al principio, con la diferencia de que finalmente el ejército inglés se terminó imponiendo al ejército argentino. En el 83 Thatcher tiene un triunfo rotundo en las elecciones. En los 80 saca un nuevo libro, La Era del Imperio, en donde incluye un capítulo sobre las mujeres en la historia. Él había sido criticado en trabajos anteriores por no mencionar el rol de la mujer. El tópico aparentemente le era incómodo, porque en la tradición marxista el movimiento feminista era visto como una distracción burguesa. La inclusión de este capítulo no fue suficiente y también lo criticaron, por ejemplo, por tratar el tema en un capítulo aparte y no integrado en el resto del libro, además de tratarlo con poca profundidad. Después de que cae el muro de Berlín, escribe que la visión amplia, socialista, estaba siendo reemplazada por visiones peores o sueños más peligrosos, como los del fundamentalismo religioso, el fanatismo nacionalista, o más en general esa xenofobia de tintes racistas. Impactante la actualidad que tiene este comentario 30 años después. Eric celebró su cumpleaños número 80 publicando una larga introducción a una nueva edición de El Manifiesto Comunista en el 1928 para conmemorar los 150 años de su primera edición. El libro se publicó con una elegante tapa negra, con una bandera roja brillante que cubría casi todo el espacio. Me causaron mucha gracia los comentarios de la época. Adosado a una manija, el libro podría constituir un vistoso accesorio de un vestido de diseño. Uno podría pasearse hacia el nuevo milenio con las palabras del siglo XIX de Marx y Engels colgadas a un costado. Otro comentario decía: Marx se ha convertido en un objeto adorable, inocuo, de diversión, nostalgia e ironía, no muy distinto al póster icónico del Che Guevara que hasta no tanto se podía encontrar colgado de la pared de todo estudiante y ahora se usaba para promocionar relojes, esquíes y cosas por el estilo. La ironía de estos comentarios sí se puede ver. Lo cierto es que el libro fue un éxito de ventas. El tema más controversial siempre fue su adhesión al Partido Comunista. En los 90, después de que había caído el muro de Berlín, él seguía leal a sus ideas. En un momento, él mismo confiesa que su adhesión al comunismo era una cuestión tribal, o sea, de tribu. Se había comprometido con los ideales de la Revolución de Octubre siendo adolescente y se mantuvo fiel a ellos toda la vida. Un amigo de él, consultado años después de que falleciera sobre por qué creía que Eric no había renunciado al partido antes de que se caiga a pedazos,
y este amigo responde que el comunismo había sido un sueño de liberación de la humanidad, liberación de los pobres, y que no quería que lo vean como una persona que había perdido la fe. El tema acá es si esa fe afectaba a su trabajo académico, y que personas alejadas completamente del marxismo, como Isaiah Berlin o Neil Ferguson, lo respetaran como historiador, para mí dice bastante. La ceremonia en su funeral fue planificada por él mismo, y sus restos yacen en el cementerio Highgate, en el mismo cementerio en el que yace Karl Marx. Eso fue Eric Hobsbawm, Una vida en la historia, por Richard Evans. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.